particular. Se trata de una versión criolla del pastillo italiano. En una versión donde vamos a sustituir la pasta por arroz, así como lo digo. Arroz criollito, arroz blanco. Los invito a que me sigan ahora a la cocina para que veamos los ingredientes y la preparación de esta receta que yo sé que les va a gustar muchísimo. Para esta receta, los ingredientes son, por supuesto, el arroz. Arroz blanco cocido, solamente agua y sal. Preferible utilizar el arroz del día anterior porque nos interesa que quede así apelmazado. Si lo vamos a hacer el mismo día, pues lo preparamos una hora antes y lo vamos a utilizar ya frío, de nevera. Lo dejamos en la nevera por lo menos una hora y es el mismo día. Y para el amasado, para la pasta de arroz, además del arroz necesitamos harina de maíz, 2 huevos, mantequilla a temperatura ambiente, sal y pimienta y unas cucharaditas de queso parmesano. Para el guiso relleno vamos a usar medio kilo de carne molida, zanahoria rallada, pimentón y cebolla picadita, ajo machacado, puré de tomate, aceite de oliva, mantequilla, sal y pimienta. Para la crema bechamel vamos a usar leche, mantequilla, harina de trigo, sal, nuez moscada. Y por supuesto, para terminar de hacer la salsa, puré de tomate. Entre relleno y relleno utilizaremos el queso mozzarella, pero eso ya cuando lo vayamos a armar. Bueno, ahora vamos, acompáñenme, que vamos a preparar las láminas de arroz para el pastillo. Bien, tenemos el arroz cocido, entonces vamos a hacer un volcán, tal como si estuviésemos amasando, como si se tratase de harina de trigo. Abrimos en el centro el espacio suficiente para colocar los ingredientes. Lo primero que vamos a añadir aquí, en este hueco que le hicimos al arroz, son los 2 huevos. ¿Por qué rompo el huevo aquí y no directamente en la preparación? Pues pudiera ocurrir que alguno de los huevos esté dañado. En este caso, yo lo veo aquí y no perjudico el resto de la preparación, mientras que si lo vierto directo, evidentemente daño todo el resto de la preparación. Una vez colocados los 2 huevos y le ponemos el queso parmesano, siempre en el centro, 3 cucharaditas de queso parmesano, la mantequilla a temperatura ambiente como se ve. Vamos a colocar 3 cucharadas de estas pequeñas. Si usan de las grandes, pues quedan 2 de las grandes. La pimienta. Sal no vamos a poner porque suponemos que ya cocinamos el arroz con sal. Entonces, para este amasado no vamos a agregar sal. Y estos ingredientes húmedos los homogeneizamos primero con una cuchara. Es decir, mezclamos bien el arroz, el huevo, la mantequilla y el queso parmesano. Y cuando ya todo el arroz esté bien mezclado con los ingredientes húmedos, es que vamos a olvidarnos de la cuchara y vamos a trabajar con las manos, que son las mejores herramientas en la cocina. La harina de maíz, como les dije. ¿Por qué harina de maíz? Porque es fácil para amasar. No tenemos que trabajar mucho y no va a dar esa textura que necesitamos para hacer las láminas de arroz. Espolvoreamos una primera cantidad. Aquí hay 2 tazas, ¿de acuerdo? Espolvoreamos la primera cantidad de arroz y comenzamos a amasar. En la medida que notemos que podemos trabajar el arroz, es que vamos a detener el agregado de harina. Aún todavía no tenemos la consistencia de masa, entonces agregamos más harina de maíz. Esto es un amasado rápido, esto no requiere mucho trabajo, no es necesario pasar horas, en muy poquitos minutos ya logramos la consistencia necesaria para hacer unas láminas de arroz que luego vamos a pasar a regulares, vamos a tostar en regulares. ¿Con qué propósito? Primero, para darle un agregado de sabor muy particular y segundo, para compactarlas aún más y que podamos trabajarlas como si se tratara de la lámina de la pasta.
yo puedo mover, hacer bolas, trabajar el arroz, como si se tratase de una masa, como si se tratase de la masa justamente de una arepa criolla o de un bollo de pan. Hecho esto, teniendo esa textura, ya estamos listos para empezar a hacer las láminas y colocarlas en el potaje. Como les dije, esta es la textura que estamos buscando, ¿verdad? La de la masa. Habría muchas formas de hacerlo. La más engorrosa sería enharinar todo el mesón, colocar la masa completa de mil, estirarla con el rodillo y luego cortarla. Para no hacer eso, yo tengo un truquito que simplifica la vida enormemente y queda excelente. ¿Cuál es? Tomamos una porción, en este caso, una pelotita como esta, ¿de acuerdo? La ponemos sobre una simple bolsa plástica y otra bolsa plástica encima y procedemos a aplastarla. Nos interesan dos cosas. Nos interesa que tenga más o menos un diámetro parecido a una lámina de masa de pastillo de estas comerciales y nos interesa además que no sea muy gruesa. Como ven, saco mi bolsa de arriba y ya tengo el grosor que necesito. ¿Qué hago ahora? Con este cortador o con un simple cuchillo hago el cuadrado. Aquí ya tengo el cuadrado parecido a lo que sería una lámina de pasta para pastel. ¿Qué hago con ella ahora? A un budare muy caliente. Por favor, fíjense. Un budare previamente engrasado, ligeramente engrasado, muy caliente, ¿ok? Y vamos a colocar la lámina de arroz en él. Dejamos que tueste por este lado, por lo menos unos 30 segundos o 40 segundos, y luego lo volteamos. Yo les voy a mostrar, debe quedar brillante, como si se tratase de un bife. Si usan, claro, el budare como el que tengo yo aquí, lo pueden hacer también en una plancha plana. Bueno, como verán, ya todo lo volteé. Esta es la lámina de arroz, no necesita cocinar porque el arroz ya está cocido, lo que es que se compacte. En cuanto veamos que ha brillado un poquito, que habla un poquito, volteamos, esperamos nuevamente unos 30 segundos del otro lado y tenemos la lámina lista. La lámina, que tengo algo ya adelantado, han de quedar así porque la vamos a utilizar como si se tratase de la pasta de pastillo. Si alguna se rompe o se grieta, no se preocupen por ello, porque al montar el pastillo, pues está hecha para compactarse nuevamente. Ahora vamos a preparar el relleno o el guiso de este pastillo de arroz. Bueno, ¿qué hacemos? Aceite de oliva, el equivalente a 2 cucharaditas de aceite de oliva. Cebolla picadita, vean, muy bien picadita. Una cebolla de tamaño mediano. Pimentón, un huevito. Vamos a usar pimentón rojo. Si el pimentón es muy grande, utilizaremos la mitad. Si el pimentón es un tamaño pequeño, pues lo usamos completo. Ajo machacado. Y la zanahoria rallada. Esto va a comenzar a ponerse la cebolla transparente. Nosotros vamos a percibir el aroma del sofrito. Cuando ocurra eso, cuando ya estemos sintiendo el aroma y no se nos haya dorado nada, sino que la cebolla esté cristalizando, se nos esté poniendo así transparente, vamos a añadir la carne molida, medio kilo para esta preparación. En este punto, luego de mezclar bien la carne con los aliños, vamos a añadir una taza de cerveza rubia. Pueden sustituirla por una taza de vino blanco.
En lo particular para esta receta prefiero la cerveza porque le da un toque así como más campestre, que es lo que buscamos, algo más rústico, pero no hay ningún problema en hacerlo con el vino. Después que añadimos la cerveza, mezclamos bien, agregamos la sal al gusto, la pasta de tomate, simplemente son 3 cucharadas de pasta de tomate, y ya yo las tenía listas aquí. Mezclamos y cuando veamos que la preparación comienza como a hacer ebullición, en ese punto es que vamos a añadir el caldo de carne que ya lo tenemos preparado. El caldo de carne bien puede ser un caldo previo hecho el día anterior o puede ser un concentrado, lo que llamamos un cubito de carne disuelto. Ya estamos viendo que comienza a hervir un poquito. Cuando hace eso, ese es el momento de añadir el caldo. Ahora sí, añadido el caldo, vamos a dejar que nuevamente reviente en el bol y cuando esto ocurra, tapamos y bajamos el fuego al mínimo. Vamos a dejarlo a fuego muy bajo, pendiente que no se nos queme, por aproximadamente unos 30 minutos. Mientras se nos cocina la carne, vamos a preparar la salsa blanca. Lo primero que vamos a hacer, si bien la base de esto es mantequilla, lo primero que vamos a hacer es añadir de aceite de maíz o aceite de semilla. ¿Por qué? Porque si derretimos la mantequilla de manera directa en la sartén se nos va a quemar. El aceite impide que la mantequilla se queme. Entonces, colocamos la mantequilla. Para esta receta voy a utilizar 4 cucharadas grandes de mantequilla. La mantequilla comienza a derretirse, tenemos que tener paciencia que se derrita por completo antes de añadir la harina, para que no se nos haga unas pelotas. Entonces vamos a tener la paciencia de esperar que esto se nos derrita. Mientras tanto, vamos a perfumar la mantequilla con un poquito de nuez moscada. La nuez moscada bien pudiéramos rallarla directamente o utilizar la que ya viene lista de polvo. Es solo un pequeño toque. Si abusamos, la nuez moscada da un sabor demasiado fuerte que nos va a permitir disfrutar la salsa blanca. Es solo un toquecito. Añadimos algo de pimienta. Nuevamente solo un toquecito. Y acá que tenemos la mantequilla derretida, hemos usado 4 cucharadas de mantequilla. Vamos a proceder a utilizar un aproximado de harina. Colocamos la harina y mezclamos. Cuando digo un aproximado, quiere decir que si tenemos 4 cucharadas de mantequilla, nosotros vamos a utilizar unas 2 de harina. La harina va a cocinar, como ven, va a ser esto, ¿okay? Va a ser una masa, se va a dorar un poquito y va a ser esta masita. En cuanto ya tengamos esta masita, inmediatamente vamos con la leche, con el harina y pimienta. Añadimos la leche y vamos a darle hasta que logremos que se homogeneice todo, que quede blanquito, cremoso, que nos quede la cremita típica, para luego armar el pastillo. Sabemos que esto está listo cuando ya no haya grumos y le sintamos el espesor característico de esta salsa cuando estamos haciendo el pastillo. Como ven, ella va a comenzar a hervir. Cuando haga esto, ya está lista. En este punto, miren, la consistencia que queremos, ella hace como una masa que se pega aquí al fondo. Cuando ella hace esto, ya está lista. Apagamos. Quería decirles
que la carne lleva albahaca picada. Pero esta albahaca la vamos a añadir solamente cuando ya esté listo. En el momento que lo apaguemos, es que vamos a agregarle la albahaca. Y esto recomiendo hacerlo con casi todas las hierbas. Si van a usar perejil, si van a usar orégano, siempre al final de la preparación, porque si lo hacen antes, se va a perder el sabor dentro de la cocción del alimento. Bueno, teniendo ya todos los ingredientes, quiero que vean, estas son así van a quedar las láminas de arroz, ¿verdad? Ya tenemos las láminas de arroz, ya tenemos la salsa bechamela, el queso mozzarella amaro, el parmesano, la carne que debe quedar en una textura espesa porque no nos interesa que sea mucha salsa para que no deforme el pastillo. Procedemos al mano. Yo esta preparación en particular recomiendo más individualmente. Primero porque se simplifica mucho el emplazado. Una vez que esto esté listo, simplemente voltearlo. Y segundo porque es más fácil manejar las láminas de arroz de molde en molde. Yo voy a armar este para que ustedes vean cómo se hace, pero ya yo tengo armado lo que sale con los ingredientes que les di inicialmente. Entonces, al molde le vamos a agregar un poco de crema blanca de bechamela en el fondo. Y le vamos a agregar carne. Y mezclamos. Allí tenemos el fondo. A este fondo le espolvoreamos parmesano y procedemos a agregarle la primera lámina de arroz. Si la lámina de arroz, como en este caso nos queda justa, perfecto. Si no, rompemos un poquito, fíjense, rompemos un poquito las que salgan del borde, no hay problema, y las recolocamos encima, de esta manera. Pisamos para que se humedezca con la salsa de abajo y volvemos a bañar de carne. Vean. Nuevamente agregaremos un poquito de crema para mezclar. Y parmesano. Ahora tomamos una lámina de queso mozzarella. Yo para esta receta uso el queso mozzarella, pero ustedes pueden usar cualquier queso que se derrita bien. Claro que el mozzarella tiene la particularidad que además de derretirse muy bien, hilacha, seguido, y eso es muy rico. Pero pueden sustituirlo por otro queso de preferencia que se derrita. Entonces colocamos la lámina de mozzarella. A la lámina de mozzarella le ponemos carne. Queso. Y de nuevo colocamos una lámina de arroz. Como les dije, lo que nos sobre lo retiramos, pero podemos agregar en otro espacio. Y presionamos, no tengan miedo de presionar. El secreto en casi todos los pastillos es hacer presión, que se compacten bien las capas. Ahora agregamos bechamela. Queso. Y una capa de arroz. Y ya es la última. Presionamos nuevamente. Sin miedo, no importa que salga líquido del borde. Ese se va a unir con la salsa que vamos a poner encima. Carne. Bechamela. Queso. Y a este punto vamos al horno por espacio de 5 minutos. Horno precalentado a 350 grados. La temperatura ideal, pues, es la temperatura con la que ustedes usualmente suelen hacer pastillos, lasañas al horno, etc. Esa es la temperatura ideal. Lo dejamos 5 minutos. Al cabo de
minutos nos vamos a encontrar que tenemos una pieza así, gratinada. Ahora la vamos a desmoldar y la vamos a emplatar. Los ingredientes que inicialmente di para esta receta rigen para hacer 5 porciones individuales como estas que acabamos de hacer. Voy a mostrarles ahora cómo desmoldarlo, cómo decorarlo y cómo queda, cuál es la textura final. Entonces, una vez que salen del horno, pasados 5 minutos, los dejamos reposar lo suficiente a temperatura ambiente para que podamos manejarlos sin quemarnos. Y entonces, como este es un molde de aluminio, abrimos un poco, simplemente, y volteamos. El pastillo va a quedar así. Entonces ahora, con la salsa que nos queda, la carne que nos queda, lo bañamos. Decoramos con hojitas de albahaca. Una bolita de bechamela y voilà. Aquí tenemos terminado el pastillo de arroz. La textura final del pastillo de arroz, una vez servido, será esta. Quiero que observen cómo hilata, como les dije, el queso mozzarella y queda compacto y es delicioso. Bueno, esto ha sido todo. Este es el pastillo de arroz de Ida Beccaria. Espero que les haya gustado la receta y lo más importante que la hagan. Como verán, divino, facilito, rapidito y delicioso.